importancia de caminar en la fe. La importancia de caminar en la fe. A mí me gusta mucho hablar de la fe. Hebreos 6, versículo 10. La fe no es solo para pedir. La fe no es solo para pedir lo que usted necesita. Porque a veces vamos a Dios y le pedimos con fe porque algo necesitamos. La fe también es pedirle a Dios más allá de lo que usted necesita. ¿Sí me estoy explicando? La fe también es pedirle a Dios más allá de lo que nosotros necesitamos. Usted le puede pedir a Dios por fe que sus sueños y sus deseos sean cumplidos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sueños? Cuando hablo de sueños, cosas que ustedes anhelan y cosas. ¿Alguien de aquí tiene deseos que quieren que Dios les conceda? A ver, levanten su mano. Yo tengo deseos y yo sé que usted tiene sueños. Bueno, la fe sirve para decirle a Dios que te conceda los sueños, que te conceda los deseos que Dios ha puesto en tu corazón. Y también no es solo pedirle con fe, sino pensar en fe. Hay que pensar en fe. Diga conmigo, pensar en fe. Otra vez, pensar en fe. Porque una cosa es pedir en fe, otra cosa es pensar en fe y otra cosa es caminar en fe. Muchas veces lo que yo pienso no es igual a lo que yo digo, ni lo que yo digo es igual a lo que yo actúo. Entonces las cosas tienen que ir sincronizadas en el unísono, en el mismo sentir, con la misma intensidad, con la misma confianza. Lo que pienso, lo que pido y lo que hago. Porque de otra manera entonces usted está derribando lo que usted diga. Usted puede tener muchos deseos, puede pedirle a Dios muchas cosas, pero si usted no está caminando con esa fe, entonces usted va a derribar lo que usted acaba de expresar. Entonces cuando nosotros pedimos algo, tenemos que actuar como lo que estamos pidiendo. ¿Cierto o no es cierto? Le voy a dar un ejemplo, necesito que me entienda, le voy a dar un ejemplo, espero explicarlo. Pero si yo digo, yo quiero ser empresario, un ejemplo, yo quiero ser empresario, ¿cómo me tengo que vestir? Algo parecido así, no, algo parecido. Oh, pastor, es que usted tiene que andar con bajo perfil. No, estamos hablando en fe. Diga conmigo, estamos hablando en fe, pero tenemos que actuar en fe. Entonces, si tú quieres ser un empresario, tienes que empezar a vestirte como empresario, hablar como empresario, pensar como, otra vez, pensar como empresario. Entonces, tiene que ser todo un engrane de acuerdo a lo que tú estás pidiendo. Porque si tú dices que quieres ser empresario, pero no piensas como empresario, tienes una mente muy de pequeñeces, una mente chupacabras, como dice el pastor. Algunos ya me regañaron porque no quieren que diga esa palabra, pero bueno, perdonen. No te vistes como empresario, entonces tú estás dando un aspecto diferente a lo que tú estás deseando. ¿Sí me hago entender? Otra cosa, tú dices, yo quiero estar sano. Alguien está enfermo y dice, yo quiero estar sano. Entonces tienes que pensar estar. Otra vez, tienes que pensar estar. Tienes que hablar como estar. Y tienes que actuar como estar sano. ¿No es cierto? Entonces a eso yo me refiero cuando yo estoy hablando de que necesitamos caminar en la fe. Entonces la fe es un hecho, pero la fe es una acción. La fe es algo que ya está en el mundo espiritual, pero tenemos que verlo, óigame bien lo que le estoy diciendo, y tenemos que accionar en esa realidad o en ese hecho. Voy a repetirlo. La fe es un hecho, pero la fe es una acción. ¿Sí me estoy explicando? Usted tiene que creer que ya está, pero no solo creerlo, caminar como que ya está. Caminar, actuar, ejecutarlo como que ya está. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Por ejemplo, vaya a la Biblia, le voy a dar varios ejemplos con la Biblia de lo que es caminar en la fe. Y vamos al libro de Josué,
capítulo 3, estamos hablando el caminar en la fe. Diga conmigo, el caminar en la fe. Porque yo necesito, no necesito, yo deseo en mi corazón que tú seas una persona de fe, que tú camines en la fe. Ahora estamos en medio de una pandemia desde el año antepasado y uno tiene que aprender a caminar en la fe. La cuestión económica se está achicando, la economía no está fluyendo como debería de estar fluyendo. Por lo mismo, entonces, ante las cosas que estamos viviendo, es necesario aprender cómo caminar en la fe. Cuando tú aprendes a caminar en la fe, tú vas a vivir en milagros sobrenaturales, en milagros de provisión, en milagros de sanidad también, en milagros de toda naturaleza. ¿Me hago entender? Josué capítulo 3. Entonces dice el verso 12 al verso 17. Y es la historia cuando ellos iban a entrar hacia Jericó, iban a cruzar el Jordán, y ahora le tocaba a Josué emprender el viaje con una nueva generación. Y esa generación necesitaba aceptarlo como líder, y Dios tenía que hacer algo para que el pueblo siguiera a Josué, porque Josué era el sustituto de Moisés. Y entonces estaban frente al río Jordán, y dice el versículo 12, la orden de Dios le dice: toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, dice, las aguas del Jordán se van a dividir, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios le dice, cuando los sacerdotes, los líderes, los que llevan el altar, la presencia de Dios, ¿quiénes estamos más comprometidos a creerle a Dios? Los líderes, los que predican, los que enseñan, los que están en la alabanza, los que coordinan, los servidores. Pues imagínate de quién nos vamos a agarrar. Pues imagínate si el pastor no tiene fe. Entonces, ¿qué nos va a predicar, pastor? Si nosotros venimos, vamos a decir, usted dice, yo vengo esperando una palabra de fe, una palabra poderosa, yo vengo esperando algo que me levante. O sea, tú no vienes aquí para que yo te explique el asunto de los ovnis o las 7 cabezas del monstruo de no sé qué. O sea, tú vienes aquí esperando una palabra, una respuesta para los rollos que tú llevas de tu vida, para esas cuestiones que estás lidiando cotidianamente. Pero si yo vengo aquí, si no tengo fe, no tengo esa confianza y no tengo esa palabra que te va a ayudar a ti a desatar esa fe, pues oye, entonces ¿de qué me voy a agarrar? ¿Sí me hago entender? Entonces, quienes necesitamos primeramente tener fe somos los líderes. Por eso es que los sacerdotes, quienes llevaban el arca de Jehová, fueron los primeros que pisaron el agua. Versículo 14. Entonces aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, o sea, después que los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse en todas las orillas, por todas sus orillas, todo el tiempo. Las aguas venían de arriba, y cuando los sacerdotes tocaron el agua, se detuvieron como que, léalo, se detuvieron como que, como un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, con M, que está al lado de Zeratam, y los que descendían al mar de Araba, dice, al mar salado, se acabaron y fueron divididas las aguas, o sea, así dice la palabra, y fueron, dice, y el pueblo pasó. ¿Cómo pasó el pueblo? Directo, es decir, los sacerdotes tocaron el agua, y al tocar el agua se detuvo a una distancia lejos, y cuando el agua se detuvo, entonces ese lugar estaba seco. Y al estar seco el lugar, el pueblo entonces empezó a caminar. Pero las aguas no se detuvieron hasta que el pueblo empezó a caminar, hasta que los sacerdotes tomaron en cuenta la palabra de Dios. Muchas de las cosas, muchos de tus milagros, quiero que pongas atención, muchos de tus milagros,
muchas de las bendiciones que tú quieres recibir a veces no van a venir hasta que tú actúes, hasta que tú camines en la fe. Muchas veces nosotros queremos ver para creer, y es al revés. Usted tiene que creer para ver, y no solamente creer para ver, sino actuar, caminar en fe, soltarse en las manos de Dios. Y cuando usted se suelta en las manos de Dios, entonces algo extraordinario pasa, algo maravilloso sucede, porque no está en su alcance, está en las manos de Dios. No es con fuerza, no, dice el Señor, no con espada, no con ejército, sino con ¿qué? Es con el Espíritu Santo. Tú no vas a hacer el milagro, yo no voy a hacer el milagro. ¿El pastor hace el milagro? ¿Usted va a hacer el milagro? ¿Quién va a hacer el milagro? Dios es el que le va a suplir a usted. Dios es el que va a cambiar situaciones en su vida, porque nosotros confiamos en Él. Pero nosotros tenemos que empezar a actuar en la palabra de Dios, las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Entonces la fe comienza a actuar, y la fe comienza a hacer cosas maravillosas en el mundo espiritual. Y la palabra de Dios dice que el pueblo empezó a caminar, versículo 16, y entramos al 17. Dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron ¿cómo? No le oigo. ¿Estuvieron cómo? En medio del Jordán, en medio del río. Estuvieron en seco hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Todo Israel pasó en seco. Entonces el primer ejemplo nos está diciendo a nosotros que tú tienes que empezar. Ahí están las aguas, pero mientras la planta del pie no tocó el agua no se movió. De lo seco al agua se tuvo que dar un paso. De tu milagro que tú necesitas a tu respuesta que tú necesitas, tú tienes que aprender a dar pasos de fe. Amén. Buenas noches. Amén. Tienes que aprender a dar pasos de fe. Esa es la lucha que a veces tenemos internamente nosotros, porque nosotros estamos muy conectados al razonamiento, a lo lógico, a lo congruente. Hay una estructura de pensamientos, porque así somos los seres humanos, ¿no? Hasta no ver, no creer, como hay muchos tomacitos a veces, ¿verdad? Y a veces esos tomacitos te están hablando en el corazón: no, eso no es posible. La palabra dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es todo posible. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que empezar a dar pasos de fe. Hasta que tú no des el paso de fe. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo básico. Tú necesitas una casa, necesitas construir una casa. ¿Sí me hago entender? Y tú estás: yo quiero una casa y quiero una casa. Pues sí, tú quieres una casa, pero no estás actuando como que quieres una casa. ¿Y qué quiere decir, pastor? Bueno, es que yo quiero una casa, y tienes que empezar a ver el terreno que ya quieres. Y si ya lo tienes, tienes que empezar a comprar grava, varilla, todo lo que no se echa a perder, block. Y a lo mejor tu familia te dice: ¿y para qué estás comprando eso? No, pues ahí lo llevo. Y tú estás caminando en fe, y estás comprando la varilla, el block, y al rato ya tienes todo. Entonces dices: oye, ya tengo todo, porque tú fuiste moviéndote en pasos de fe. Muchas veces nosotros queremos los milagros completamente así, instantáneos, y Dios lo puede hacer, pero a veces Dios está probando nuestro corazón, está probando nuestras motivaciones de nuestro corazón, y usted necesita conectarse con Dios y empezar a dar pasos de fe. Diga conmigo: pasos de fe. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que al cojo que sanó Pedro y Juan en la puerta del templo, dice que había sido desde nacimiento? ¿Cómo el cojo recibió el milagro? Hasta que ellos lo tomaron de la mano y lo levantaron. Hubo una acción. ¿Sí me estoy explicando? Lo tomaron de la mano y lo levantaron, y aquel hombre saltó y fue corriendo y entró en el templo alabando y adorando a Dios. No solamente dijeron la palabra, actuaron en la palabra, le dieron la mano y le dijeron: levántate, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesús. Y aquel cojo se levantó. Amén o no amén. Diga conmigo, hay que accionar. Ahora, número 3, los leprosos que fueron sanados. Cuando los leprosos vieron a Jesús quería orar no podía orar por ellos, porque la ley se lo prohibía, la ley sanitaria. Había una sana distancia en aquel tiempo. Fíjate desde dónde ya había sana distancia, ¿verdad? y estaban en cuarentena también. Y entonces dice la palabra que le soltó la palabra,
y Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y caminaron. Y la Biblia dice que mientras ellos caminaron, se dieron cuenta, uno de ellos, que estaban sanos. Caminaron en fe. Jesús soltó la palabra de fe. Como cuando le dijo: Pedro, avienta la red. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche yo he estado pescando. Y Pedro era un hombre de experiencia, que sabía los asuntos del mar. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche he estado trabajando, no saqué nada. Jesús le dijo: hazlo. Y Pedro dijo: Señor, en tu nombre echaré la red. Y soltó la red. ¿Y qué fue lo que pasó? Sacó una enorme cantidad de peces. Muchas veces nuestras acciones y el caminar tiene que ser en el nombre de Jesús, en la confianza de Cristo Jesús, porque la Biblia dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Entonces mi accionar es en el nombre de Jesús. Padre, en tu nombre, no en mis fuerzas, no en mi capacidad, no en mi inteligencia. Usted va a abrir un negocio, pero es que aquí no se paran ni las moscas. Usted ábralo en el nombre del Señor. La constancia, la perseverancia, la responsabilidad, tarde que temprano va a dar fruto. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Por favor, levante la mano si alguien está oyendo lo que estoy hablando. Óigame bien, la constancia, la perseverancia y el trabajo siempre le van a dar resultados a usted. Usted ve a aquel lugar solo, y sí, podrá estar solo un tiempo, pero después Dios va a empezar a enviar la bendición, porque Dios siempre premia el esfuerzo y el trabajo de la persona. La palabra lo enseña. ¿Cuántos dicen amén? Dios no bendice al perezoso. Diga conmigo: Dios no bendice al perezoso. Diga: Dios no bendice al flojo. Eso dice Proverbios. Cuando tú eres diligente, cuando tú eres responsable, cuando tú tienes constancia y cuando tú le pones el ingrediente de la fe, Él comienza a mover cosas y empieza a ser bendición para ti. Y lo que era para ti imposible, ahora se vuelve posible, porque estás dando pasos de fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que luego tú te encuentras y dice: oiga, ¿por qué no compra más para que venda más? No, y luego si sobra. Así si sobra poco. Y ¿y por qué no piensa al revés? ¿Por qué no dice: compra más y vendes más? Porque a veces nuestra fe es poca. A veces nuestra mentalidad y nuestro pensamiento es un pensamiento raquítico, débil, no está congruente en lo que estamos queriendo. ¿Quién dice amén? Número 4, la higuera que Jesús secó, dice la palabra que solo Jesús soltó la palabra y Él se fue. Y al siguiente día los discípulos pasaron y los discípulos dijeron: Señor, la higuera que tú maldijiste ayer se secó desde la raíz. Y Jesús les dijo: si tú crees lo que tú dices, lo que diga le será. Lo que diga le será. O sea, si tú lo crees, porque Jesús no vaciló en lo que estaba diciendo. Tú no vaciles en lo que tú estás diciendo. Nunca hablar es un acto inocente. ¿Qué dijo, pastor? Nunca hablar es un acto inocente. Todo lo que nosotros decimos en fe se cumple en el plan y en el propósito de Dios. Todo lo que usted diga, todo lo que ates en la tierra se ata en el cielo, y todo lo que desates en la tierra se desata en el cielo. Todo comienza en la tierra. Cuando tú lo empiezas a decir por fe. No me gusta mucho usar la palabra decretar, porque esa palabra la usan mucho los grupos, ¿verdad? Aunque a veces lo decimos, pero aquí es más correcto decir: por fe en el nombre de Jesús. Declaro por fe, digo por fe, hablo por fe, porque la palabra me dice: andamos por fe y no por vista, no por lo que vea, no por lo que sienta, sino porque la palabra me lo dice. Y si me lo dice la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque tú estás diciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, abra otra historia en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Ya voy a terminar porque sé que quieren irse pronto en esta mañana. ¿No? Pues yo sí, hace mucho calor. Deuteronomio 8. ¿De qué estamos hablando? De el caminar en la fe, actuar en la fe, accionar en la fe. Escúchame. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Dice el Señor:
Porque muchas veces las cosas que recibimos, estas son parte del mensaje, hay veces que los milagros son instantáneas y hay cosas que son progresivas. Hay veces que Dios sana a una persona en el momento. Hay milagros sobrenaturales, eso se llaman prodigios. Los prodigios son milagros instantáneos. ¿Qué es un milagro instantáneo? Bueno, al hombre de la mano que se le enderezó, al que tenía ceguera pudo ver, al paralítico que se levantó. Esos son milagros instantáneos que se conocen como prodigios. Pero hay milagros progresivos donde no te das cuenta. Como cuando tú cortas la rama de un árbol y tú la cortas y está verde. Pero cuando pasan los días, ¿qué le sucede a esa rama? ¿Alguien lo puede decir fuerte qué le pasa? Tú cortas la rama del tronco y está verde, pero pasa un día, pero al tercer, cuarto día están marchitas las hojas, se está secando. Le cortaste la savia de ese árbol. Hay milagros que así suceden. Hay milagros que Dios progresivamente los está desarrollando. Primero, para ayudarte a tu crecimiento espiritual, a que tú confíes, a que tú dependas de Dios. Muchas veces usted, ¿sí me estás escuchando? Muchas veces usted quisiera, ¿cuántos quieren un milagro en este día? A ver, levanten su mano. Imagínate, Dios nos hace un milagro, hoy nos tendría bien chiflados. Como cuando el papá a usted le pide a padre y el papá rápido le da, pero cuando el papá no se lo da rápido, el papá está esperando algo del hijo. El papá, bueno, yo voy a pensar como papá. Entonces el papá, el hijo viene y le pide y el papá no se lo da rápido. Entonces el papá dice, quiero ver a mi hijo, quiero ver su corazón, porque el tremendo solo viene cuando quiere que le dé. Pero ni me abraza, ni come conmigo, ni me dice qué necesito, ni me ayuda a pintar la casa, ni me ayuda a hacer esto. Entonces el papá está tratando de buscar algo del hijo. Y hasta que el hijo no lo haga, entonces el papá es como lo da. No porque no quiera dárselo, sino porque el papá está buscando algo del hijo. A veces cuando tú no recibes tu milagro, a veces cuando tú no recibes lo que tú le pides a Dios instantáneamente, es que el papá Dios está buscando algo en el hijo. Diga conmigo, cuando no recibo algo instantáneamente, papá Dios está buscando algo de mí. Entonces la pregunta es, ¿qué está buscando Dios de mí? Búsqueda, entrega, consagración, fidelidad, lealtad, compromiso. ¿Qué está buscando? No lo sé. ¿Cuántas veces, escúcheme lo que le estoy hablando, cuántas veces hay gente que pide bendición, milagro, usted mismo lo trae, oye, pues vamos para que el pastor ore por ti, mira que esto, que lo otro, y la persona viene, oramos y no recibe nada. Y esa persona, como no recibió nada, ¿qué pasó? Se fue. Y al rato te lo encuentras otro, oye, ¿qué pasó? Ya no fue. No, pues no me llevaste, que el pastor del aire, puro aire me echó. No, hombre, nomás me escupió el pastor, ni cubrebocas traí. Hay veces que la gente, cuando no recibe lo que quiere, se va. Y Dios lo que está buscando es algo de aquella persona. Por eso es que hay milagros progresivos. Hay milagros que van de poco a poco, de paso a paso, tratando Dios de encontrar algo en nosotros, tratando de desarrollar algo en nosotros. Probablemente Dios sabe que necesitas crecer en la fe. Probablemente Dios te está preparando en alguna área de tu vida. Probablemente Dios está trabajando contigo. ¿Sí me estás escuchando? A mí me han pasado cosas muy raras, pero no les platico nada en esta mañana. A ver, levanten la mano, por favor. Ya les platiqué de aquella hermana que me regañó porque no oré por una mujer que un día estaba ahí en su negocio, hace muchos años, hace como 20 años me regañó. ¿Y para qué lo cuenta, pastor? Porque viene el caso. Yo fui a su casa y me dijo, pastor, oré por la hermana. Y la hermana tenía un comedorcito ahí, yo no iba ni por la comida, además yo ni quería ir, yo me pasaba del otro lado de la acera, ¿no? Venga, y salían, venga, ay no, porque, bueno, yo sabía que no era plática de 20 minutos, era una plática de hora y media, hermano. ¿No? Y siempre que me decía que oraba por la persona, se me olvidaba, hermano. Pues ya con los taquitos de barbacoa y todo eso, zanahoria y todo, se me olvidaba. Y entonces el pastor se levantaba, barriga llena, corazón contento. No, hermano. Y en una de esas la hermana
se enojó, se molestó conmigo, pero yo no sabía, porque a mí se me olvidaba. O sea, se me olvidaba que tenía que orar por la persona. Como a la cuarta vez que me dijo que orara, no oré. Cerró el negocio, estratégica la hermana, ¿no? Y me dijo, venga para acá, ¿usted no ama a la gente? Le digo, sí la amo. Tengo 4 veces que le he pedido que ore por esta mujer, ¿y por qué usted no la pone? Dije, hermana, perdón, se me olvidó ya. Dice, ya se fue, ¿para qué? Pero yo quería que usted me dijera, ¿usted cree que le invité a comer? Ah, o sea, no me invitó a comer, o sea, plan con maña. Por eso de ahí aprendí yo que no me, bueno, invíteme a comer, pero no me cataflixé eso. Invíteme a comer porque usted quiere verme feliz, ¿cierto? Yo voy a orar, me dé usted o no me dé. Pero la hermana dijo, la cosa era orar por ella y se me olvidó. Y un día que yo ya iba con la intención de orar por ella y que me estaba esperando, porque ella pensó que no iba a pasar, yo ya iba con las ganas y dije, no, si ya no voy la hermana me crucifica. Llegué, me miró, la miré y nos miramos. que la veo y entonces los ojos así de borrego a medio morir, triste. Algo me estaba diciendo su mirada. Dije, ¿qué le pasaría a la hermana? Dijo, pásele, pastor. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué cree? Ahora entiendo que usted es un hombre de Dios. Le digo, ¿por qué, hermana? Cuénteme, ¿qué pasó? Vamos a orar por la señora. No, ¿qué le cuento? Dice, ¿se acuerda que le dije que oraba por ella? Y se acuerda que hasta lo regañé porque usted no oró por ella 4 veces, que no, usted oró por ella. Le dije, sí, hermana. Pues, ¿qué cree, pastor? Pues la señora no estaba enferma. Se hacía la enferma para andar robando a los negocios aquí. Se le daba la mano a la señora y andaba así con un ojo visco así. Y le daba yo de comer, pastorito, hasta que un día la cachamos porque diario se perdía una cartera y ya no me daba vergüenza. Diario se perdió una cartera hasta que alguien la vio, que la mano vendada pues no estaba enferma, sino que era un truco, porque era una venda elástica que nomás les decía. Entonces dije, la venganza es cruel, y que me agarro yo a la hermana, venga para acá. Le dije, ¿usted cree que es casualidad que a mí se me olvidó orar por ella? No es casualidad, porque Dios estaba viendo todas las cosas. Muchas veces no recibimos algo porque a veces Dios quiere desarrollar algo en nosotros. Quiere que nosotros respondamos a algo. Quiere que arreglemos cosas internas, personales, que solo usted y Dios sabemos. No sé si me hago entender en esta mañana. Entonces, ¿sí me está entendiendo? Diga conmigo, hay milagros progresivos. Diga, no me doy cuenta, pero Dios está obrando. Ahora, en este capítulo 8, en el versículo, ¿qué dijimos? ¿Versículo qué? 4. ¿Cómo dice el versículo? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado durante estos 40 días. ¿Quién les dio ropa a ellos? ¿Quién les dio ropa? ¿Quién les dio calzado? Es increíble que conforme crecía el pie, ¿qué? Crecía el zapato. Conforme subían de peso y de talla y de medida, 60, 90, revienta. Era una licra, dice la hermana. ¿Captan lo que digo? ¿Captan lo que estoy diciendo? Milagros progresivos. Hay cosas que Dios ya está haciendo y ni cuenta te estás dando. El trabajo que tú necesitas, ya Dios lo tiene, ya lo tiene listo, pero Dios está alargando, porque quiere algo. Quiere muchas veces, como dije, mostrar su gloria. Quiere lograr cosas en ti. Quiere buscar cosas internas en tu corazón. Y el Padre ya lo tiene listo en su voluntad. Solamente tú camina en fe. Los tiempos de Dios, como oímos, son perfectos. Dios no llega antes, Dios no llega después. Dios llega justo a tiempo. ¿Sí me entiendes? Si va a aplaudir, aplauda en esta mañana. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Entonces, muchas veces pedimos y no recibimos porque nos falta entender que esos milagros son progresivos. Escúchame lo que te digo. Una vez un hermano estaba diciendo, pastor, yo quiero una casa. Yo andaba con él en otro lado y tenía años rentando y había una casa que le gustaba. Y le dije, hermano, y luego, pues esa casa me gusta. Y ya llamó. Y no, dice, no, hermano, va a estar carísima. Y llamé. Y él no llamó, el que llamé fui yo.
Oiga, ¿qué pasó con la casa? Miren, no sé qué. ¿Es de usted? ¿Cómo que es de usted? Sí, nomás arréglenla y paguen lo que se debe de los impuestos, que no era mucho. Y ahí me la van pagando como cual. Fíjate. Y el hermano estaba oyendo, le dije, hermano, vaya. Ay, todavía con esa y no fue a ver. A veces usted quiere los milagros ya, así que se los sirvan en un plato. No, corazones, a veces tenemos que orar. A veces tenemos que buscar a Dios. Tenemos que, ¿sí me estás escuchando? Dice que el que busca halla, y al que toca y al que llama se lo oirá. Escúchame, tú estás aquí, yo sé que venimos por muchas razones, por agradecimiento, por lo que tú quieras, pero Dios ya tiene lo que tú necesitas. Y estamos aquí buscándole, porque la palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Ya Dios tiene la añadidura tuya. Diga conmigo: ya tengo la añadidura. Diga, no sé cuándo, diga, no sé qué día, pero ya está la añadidura. ¿Amén o no amén? Ahora, vaya para su Biblia, escúcheme, ya me lo acabo. Ahora, vaya a Hebreos, porque esa es la base del sermón. La base del sermón está en Hebreos capítulo 6, ya me lo termino. La base del sermón está en Hebreos 6, versículo del 10 al versículo 12. Dijo Dios hablando de Abraham: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo y amor que habéis mostrado en su nombre. Diga conmigo: Dios no es injusto. Otra vez diga: no es injusto. Diga: es más que bueno. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es bueno? Más que bueno. ¿Cuántos creemos que tenemos más de lo que deberíamos de tener? ¿Están aquí conmigo? Mira, tú ahorita estás aquí y hay gente que no puede estar aquí. Están enfermos. No tienen paz en su corazón. Padecen de insomnio. Tienen ataques que les vienen, ataques que destruyen su sistema nervioso. No pueden con sí mismos. Dice Hebreos: Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo y amor que habéis mostrado en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11. Pero deseamos, dice Hebreos, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de ¿qué? O sea, el que escribe la carta dice que no pueda menguar ni tu fe, ni tu amor, ni tu esperanza en el Señor. Que escúcheme, en español quiere decir que aunque Dios no te haya respondido, aunque no hayas visto todavía tu milagro, tú sigues sirviendo como al principio, enamorado, entregado a Dios, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Otra vez, la voluntad de Dios para nosotros es buena. Tú sigue mostrando la misma solicitud. No mengues en tu amor, no mengues en tu pasión por Cristo. No dejes de congregarte. Versículo que sigue, a fin, versículo 12, de que no se hagan ¿qué? A fin de que ustedes no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay dos ingredientes para recibir nuestros milagros cuando caminamos en la fe. Primero la fe y luego la paciencia. Entre tu milagro y lo que tú quieres recibir, a veces hay una condición que es la obediencia. Cuando tú entiendes esto, tú esperas pacientemente en el Señor. ¿Sí me hago entender? A fin de que por la fe y la paciencia, dice, heredan ¿qué? Las promesas. Sigan, así dijo el apóstol que escribe la carta, no pierdan la fe hasta que obtengan lo que se les ha prometido. No desistas, no renuncies, no te autosabotees a ti mismo, no te pongas en una situación en que Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí, no merezco lo que Él tiene para mí. No, señores, mantengamos nuestra confianza con paciencia. Muchas veces en el asunto de la paciencia es donde a veces abortamos el proyecto de Dios, porque nos desesperamos, y la desesperanza es porque se nos va la esperanza, y si se nos va la esperanza, ya no tengo fe. Si
ya no tengo fe, pues ya aborto el proyecto. Pero la paciencia es necesaria para ver milagros, para ver la bendición de Dios. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy diciendo en esta hora? ¿Amén o no amén? Versículo 13. Porque cuando Dios le hizo, y aquí está lo interesante, ya me lo termino. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice Dios, juró por sí mismo. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que hará y lo hará. Habló y ejecutará su palabra. Eso lo dice el Señor en el libro de Números. Dios no es hombre para que mienta. Dice, por lo tanto, no habiendo podido jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, le dijo a Abraham, de cierto, Abraham, te bendeciré. ¿Cómo te bendeciré? Con abundancia. Y te multiplicaré. ¿Y cómo lo iba a hacer Dios si su esposa era estéril? Y además que era estéril, ya estaba ruca. Perdón por esa palabra. Perdón, escúchame. El tiempo de la fertilidad se ve terminado. Ya había pasado la menopausia, la edad no estaba apropiada. Una mujer de 90 años, ¿tú crees que pueda tener hijos? La más cercana estuvo en Nicaragua hace como 10 años atrás, tenía 61 años. Eso fue para Ripley. Pero una mujer ¿te imaginas a una mujer de 90 años tener un hijo? ¿Y cómo Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir con abundancia y voy a multiplicar tu descendencia? Sabiendo que la esposa era estéril y ya tenía 90 años. O sea, era como para que Abraham le dijera, Señor, no te estás burlando de mí, ¿verdad que no? Dios no es hombre para que mienta. Así que, si usted es una mujer solterona, todavía tiene esperanza, porque usted no tiene 90 años. Buenos días. ¿Alguien de aquí todavía tiene ganas de casarse? No levante la mano para que. ¿Alguien tiene aquí todavía ganas de casarse o no? No, casarse, no divorciarse, casarse. Porque dicen que el matrimonio es como la muralla china. Los que están adentro quieren salirse, los que están afuera quieren entrar. ¿Cómo? Ya voy a terminar. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham, te voy a bendecir con abundancia y voy a multiplicar tu descendencia? Si la esposa era estéril y con 90 años. Entonces aquí sucede lo que dice la Biblia, la paciencia y la fe. ¿Cuánto esperó Abraham? 25 años. Ay, pastor, ¿qué me está tratando de querer insinuar decir a mí? ¿Que me tengo que esperar 25 años para ver mi milagro? No. Es solo un ejemplo de la paciencia que a veces se necesita tener para ver el milagro de Dios. Es solo un ejemplo de lo que Dios puede tardar, no porque no pueda, sino porque quiere ver algo en nosotros, desarrollar paciencia y muchas veces fertilizar nuestra fe para que no sea endeble. ¿Sí me estás escuchando? Para que podamos confiar en el Señor. Ahora, fíjese lo que dice aquí, que es muy interesante. ¿Estamos comprendiendo algo en esta mañana? Y habiendo, versículo 15, esperado ¿con qué? Paciencia. Otra vez, habiendo esperado ¿con qué? Paciencia. ¿Alcanzó qué? Entonces, entre tu milagro y lo que tú quieres, con paciencia recibes lo que deseas. Con paciencia. Fe y paciencia más obediencia igual a milagro. Fe y paciencia más obediencia igual a milagro. La fórmula del milagro, ahí está.
Si tú eres ingeniero, matemático, lo que sea, ahí está. Fe más paciencia y obediencia igual a milagro. ¿Cuánto voy a esperar? No lo sé, pero hay que ser pacientes. Porque cuando tú desarrollas la paciencia, entonces tú vas a entender por qué Dios se tardó mucho. ¿Por qué Dios nos hizo esperar tanto? Muchos de nosotros estamos a punto de recibir esas peticiones que tenemos delante de Dios y nos desesperamos, perdemos toda esperanza, perdemos nuestra fe y estás a nada de recibir tu milagro. Versículo 18 de ahí mismo, Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cristo es el ancla de nuestra fe y esperanza. Con Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Puedo esperar, con Cristo puedo esperar. Con Cristo tengo paciencia. Con Cristo tengo fe. Con Cristo se desarrolla mi esperanza. Con Cristo recibo mi milagro. Es con Cristo el ancla de nuestra fe. ¿Sí me estás escuchando? Entonces, ¿cuál fue el asunto de Abraham? Que caminó siempre en esa promesa. Dice la Biblia, como viendo al invisible. Me gusta mucho la historia de Abraham cuando trato de explicar el caminar en la fe, porque te puedes imaginar tú, Abraham. Dice la Biblia que Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Tú crees que Abraham no tenía una casa, chivitos, borreguitos? Buenos días. ¿Sí tenía? ¿Y por qué Dios nos saca de una comodidad a una incomodidad? Lo sacó de su casa. No estaba cómodo en su casa. Sí. Tú no puedes estar más cómodo más que en tu casa. Pero lo sacó Dios de su comodidad porque le estaba enseñando cosas grandes. Pero fue un hombre de fe, por eso es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, porque salió y no preguntó nada. Él salió sin saber a dónde iba, dice Hebreos. Salió sin saber a dónde iba, dice, esperando la ciudad que está en los cielos, cuyo arquitecto es Dios. Dijo, yo no estoy viendo mi casa, yo estoy viendo una casa que está allá, no hecha de manos de hombres, una casa de oro, una casa donde hay calles de mar de cristal. Hola, buenos días. Dice, yo camino viendo esa casa. ¿Sí me estás entendiendo? A ver, ¿sí me entiendes? ¿Qué trató de decir Abraham? Mi motivación fue lo que Dios me mostró por la fe, lo que yo iba a recibir por fe, porque ya su esposa era estéril desde que estaba en su casa. Y Dios le dijo, te voy a sacar de tu comodidad para bendecir tus generaciones y te voy a dar más de lo que tú tienes ahí en tu casa. Muchas veces Dios nos saca de nuestra comodidad. A veces eso es lo que nos impide caminar en la fe. Porque buenos días, ¿sí me estás oyendo? Sí, levanta tu mano si me estás oyendo. ¿Por qué digo yo que nos saca de nuestra comodidad? Fíjate, nada más te pongo un ejemplo. Fíjate yo, a veces es muy cómodo. ¿Me dejas decirte algo? A veces es muy cómodo dar solo lo que yo puedo dar de ofrenda, ¿verdad que sí? Porque tú dices, pues esto es lo que yo puedo dar. Pero cuando Dios quiere hacer un milagro en ti, te saca de esa comodidad y te dice, es cierto que tú solo puedes dar 10 pesos, pero Dios le dice, te invito a que camines en la fe, da 50 pesos. Y entonces viene tu mente y dice, ay, 50, son el pasaje de 3 días de mi trabajo.
Ay, y hay una lucha. Y Dios muchas veces, para mostrarte algo, te quiere sacar de tu comodidad, porque tú estás acostumbrado a lo cómodo, a lo fácil, a lo tangible, a lo que tú puedes tocar, a lo que tú puedes palpar. Así vivía Abraham, y cuando Dios lo saca de su ciudad, de su parentela, de su familia, lo sacó para mostrarle cosas grandes y preciosas, para desarrollar en él una fe tremenda y maravillosa. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Toda su posteridad de Abraham fue próspera, fue bendecida, toda su descendencia. ¿Sabes cuánto se tardó Dios en cumplir sus promesas? 500 años, porque Abraham, y luego vino Isaac, y luego Isaac Jacob, y de Jacob vino el pueblo de Israel, y después de 500 años ellos entraron a la tierra prometida. Tardaron 500 años. Si Abraham no se hubiera salido de su casa, jamás hubiera sido bendecida su generación. ¿Sí me estás escuchando? Muchas de las veces nosotros estamos aferrados. Mejor no digo nada. Levanten su mano. Muchas veces estamos aferrados a un trabajo. Es que yo dependo de este trabajo, y si este trabajo me lo quitan ahora con la pandemia, pastor, ore por mí porque estoy en la lista de los eliminados en la casa de Big Brother. Y tú no sabes que Dios ya tiene algo para ti, pero tú estás tan cómodo y tan aferrado a un trabajo que dependes de él, porque está encuadrada tu economía, tu vida, y todo el mundo gira en torno a tu trabajo. Pero Dios está pensando por ti porque te ama. Este Padre te ama mucho y te ama demasiado. Si me estás escuchando en esta hora, porque Dios sabe que hay una pandemia, y Dios sabe que la cosa se está colapsando. Entonces, como Dios nos ama, dice Dios: yo voy a preparar una incomodidad. Yo te voy a sacar de tu confort para llevarte algo que tú nunca has lidiado con ello, para bendecirte, para enseñarte cosas, para desarrollar habilidades que tú tienes. Te voy a sacar de tu comodidad. Buenos días. Y a veces no entendemos ese proceso, y Dios está fraguando algo para bendecirnos. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Por eso Dios quiere hacer algo en usted, pero te quiere sacar de tu comodidad. Dígale: Dios, no te tardes mucho. Dígale: no te tardes mucho, Señor. Dígale: aunque no entienda, aunque me duela, dígale: pero sé que va a ser para bendición. ¿Alguien da un aplauso a Cristo en esta mañana? Y todo lo que usted ve, y con esto acabo, todo lo que usted ve en la vida de Abraham, entonces ve todas las cosas extremadamente bendecidas, porque Dios estaba con él. Y mira, termino con Deuteronomio 8, donde empezamos, y con esto acabo, en el nombre del Señor. Porque Dios a veces está probando tu corazón, el tuyo y el mío. ¿Amén o no amén? Hasta que no salimos de eso, entendemos por qué. Dices tú, ¿sí me estás oyendo todavía? Dices tú, y por eso a veces uno entiende también al pueblo de Israel. ¿Cuántos se saben la historia del pueblo de Israel? Cuando anduvo en el desierto, ¿cuántos años anduvo en el desierto? 40. Imagínate tú, el pueblo de Israel diciendo: Señor, ¿para qué nos trae Moisés a este desierto donde no hay vida? Puros alacranes, víboras, tarántulas. O sea, es algo desniado. ¡Ay! Allá en Egipto comíamos melones, pepinos, pescado, carne asada, y aquí puro pan liviano. Por eso renegaron. Por eso blasfemaron. Por eso las serpientes venenosas se levantaron, porque estaban murmurando. Porque en cierta manera, y lo digo en cierta manera, tenían razón. En su comodidad, aunque eran esclavos, estaban bien. Se habían acostumbrado a la esclavitud de su trabajo, y aunque sea por pan y comida, pero estaban trabajando, pero estaban ya acostumbrados a eso. Y dice Dios: yo no te quiero de esclavo, yo no te quiero miserable, te quiero bendecido. Pero antes de eso, te voy a llevar al desierto para que aprendas algunas cositas en la escuela de la vida que tienes que aprender, para que tú necesitas entenderme lo que yo quiero hacer contigo. Estás en esta mañana conmigo. Y mira, capítulo 8, ¿para qué Dios se lo llevó al desierto? Versículo 2, y le dice: te traje al desierto para, número 1,
Deuteronomio 8:2. Te traje al desierto para afligirte. Número 2, para probarte. Y número 3, si saber qué había en tu corazón. Afligirte, probarte y saber qué había en tu corazón. ¿Y qué más? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Para eso te traje al desierto. A veces Dios lo que quiere es que tú te afirmes para que seas salvo, para que no se pierda tu alma. Es muy cómodo, escúchame, ya voy a acabar. Es muy cómodo recibir un milagro, oiga, qué padre. Porque entonces de otra manera la iglesia fuera como una farmacia, hermano, donde te duele la muela y vas, compras el analgésico y se te va, pagaste la pastilla y se te quitó, ya no regresas. Pero la iglesia no es una farmacia. La iglesia es el cuerpo viviente de Cristo, es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y Cristo quiere nuestra salvación. No es solamente que nos quiere dar y nos quiere bendecir y nos quiere sanos, quiere nuestra salvación, porque más que el cuerpo es el alma y más que el alma nuestra salvación. Escúchame lo que te digo. Es mejor la salvación, es mejor que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dice Dios, yo te quiero ayudar, pero déjame ayudarte. Quiero que entiendas salvación. Y algo que recomienda en el verso 11, y voy a orar ahorita por ustedes. ¿Cuántos quieren caminar en fe con Dios? ¿Cuántos quieren caminar en fe? Yo, por la palabra de Dios, creo que Él va a hacer muchas cosas en nosotros si empezamos a caminar en fe. No tengas miedo a abrir tu negocio, no tengas miedo a dar tus tarjetas de presentación, no tengas miedo a la entrevista de trabajo, no tengas miedo a nada. Si nunca has vendido lo que vas a vender, véndelo y ahí Dios te va a dar sabiduría. No tengas miedo. Dios siempre te va a ayudar. Amén o no amén. Porque ve tu corazón. Versículo 11. Solamente quiero que te cuides de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, cumplir sus estatutos, sus decretos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice el Señor, que comas y que te llenes y que edifiques tus buenas casas en que tú habites, que tengas vacas, que tengas ovejas que se aumenten, que tengas plata, que tengas oro que se multiplique y todo lo que tú tengas se aumente y se enorgullezca. Se enorgullezca. Y aquí viene lo tremendo: y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A veces, ¿por qué no vienen los milagros? Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Porque es como decir: Dios, mientras no lo recibas, te estoy enseñando a depender de mí. Mientras no recibas tu milagro, estoy desarrollando carácter mío sobre ti. Mientras no recibas lo que tú necesitas, estoy haciendo que el varón perfecto esté creciendo dentro de ti. ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Mientras no recibas lo que tú quieres, te tengo cerca de mí, porque lo que Él quiere a veces es comunión con nosotros, es que estemos cerca de Él para intimidar con Él en lo espiritual y recibir los manjares espirituales en nuestro espíritu y desarrollar nuestra fe y nuestra dependencia en Dios. Amén. Y Dios le dice: porque si tú recibes todo, entonces al rato te vas a olvidar de mí. No te olvides de Dios, como tantas veces hemos visto personas que se olvidan de Dios. Hay mucha gente como los leprosos que se olvidaron. De los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a dar gracias? Quiero que me lo digan fuerte. De los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a dar gracias?
Uno nada más. Hay muchos leprosos allá afuera que recibieron milagros. Y estoy hablando en un sentido espiritual. Hay mucha gente que recibió y se fue y no regresó. Escúchame, Dios dice: no, yo no quiero leprosos malagradecidos. Quiero un leproso en el sentido espiritual agradecido, que reconozca con mucho o con poco, pero que su corazón siempre esté contigo. Si vas a aplaudir, aplaude en esta mañana en el nombre de Jesús. Aprendamos a caminar en fe con Dios. Aprendamos paciencia con Dios y obediencia, y a conectar nuestro corazón y nuestro espíritu en el Señor. Quiero que te pongas de pie en esta mañana.